¿Alguna vez habéis sentido que la envidia es un monstruo tan grande que no deja vivir en paz a los demás, mis queridas amigas? Pues preparaos una buena taza de café, sentaos cómodamente y abrid bien los oídos, porque hoy tenemos que hablar de nuestro sultán particular, el hombre que nos quita el sueño y los suspiros a todas, el mismísimo Can Yaman. Fijaos bien en lo que os digo, porque a sus 36 años, este hombre no solo está en el mejor momento de su carrera, grabando sus primeros proyectos íntegramente aquí en España y en nuestro idioma, sino que se ha convertido en una auténtica montaña de músculos. Es un superhéroe de carne y hueso que está levantando pasiones por donde pisa, y también levantando muchísimas ampollas entre los señores que lo miran, muertos de celos, desde el sofá de su casa. Resulta que nuestro querido Can ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez no se ha mordido la lengua absolutamente nada. Hace apenas unas semanas, todas estuvimos pegadas al televisor viendo el programa El Hormiguero. Madre mía, qué noche nos dio. Allí estaba él, deslumbrante, carismático y arrollador. Y no me digáis que no fue un momentazo televisivo inolvidable, cuando empezaron a comparar músculos. Pablo Motos, que para tener 60 años hay que reconocer que se cuida de maravilla y tiene un físico que ya quisieran muchos, se quedó pequeñito, pero muy pequeñito, al lado de los bíceps, los pectorales y esos abdominales esculpidos en mármol de nuestro actor turco favorito. Fue una demostración de poderío físico que nos dejó a todas sin aliento en nuestras casas, aplaudiendo frente al televisor. Pero claro, mis queridas espectadoras, el éxito, el talento y, sobre todo, la belleza ajena, siempre despiertan los peores sentimientos en aquellos que no soportan ver brillar a los demás. Y aquí es donde entra la gran polémica que ha incendiado las redes sociales en las últimas horas. Resulta que, después de una de sus intensísimas y agotadoras sesiones de entrenamiento, Can se hizo un selfie frente al espejo del ascensor. Una de esas fotos casuales que te haces cuando estás exhausto pero sabes que el trabajo está bien hecho. La imagen mostraba unos músculos tan impresionantes, unas venas tan marcadas y una corpulencia tal, que Internet, literalmente, colapsó. Pero entre los miles y miles de piropos, corazones y halagos que le dejamos nosotras, sus fieles y leales admiradoras, empezaron a colarse los comentarios oscuros de siempre. Esos comentarios venenosos que intentan destruir el mérito ajeno. Llegaron a escribirle barbaridades, acusándolo de que su secreto era usar esteroides porque tiene dinero para inyectarse cosas raras. Otros, con una malicia que asusta, decían que sus piernas estaban mal trabajadas, que era un exagerado y que todo era producto de no tener que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la obra. Pura charlatanería, excusas baratas y mucho rencor acumulado en las redes. Pero si esos individuos pensaban que Can Yaman iba a agachar la cabeza, pedir perdón o borrar la foto, es que no conocen al león turco que lleva dentro. El actor acompañó esta espectacular fotografía con un texto que ha sido una verdadera bofetada, con guante blanco, para todos sus detractores. Con una ironía maravillosa, Can reprodujo todas esas críticas despiadadas y sentenció de la mejor manera posible, explicando que todos esos mensajes venían, y cito textualmente, de hombres un poco envidiosos y feos. Bravo por él, chicas. Así se habla. Porque ya está bien de que el sacrificio, las horas de gimnasio y la disciplina inquebrantable se confundan con trampas. La pura y dura realidad es que, hoy por hoy, Can Yaman puede presumir con la cabeza muy alta de tener uno de los cuerpos más en forma y esculturales no solo de la televisión turca, sino de toda la industria a nivel mundial. Y ese nivel de perfección, mis amigas, se gana con sudor, agujetas y una constancia que casi nadie tiene. ¿Os acordáis de lo que le confesó a Tamara Falcó hace unos días? Con esa sonrisa tan cautivadora, le explicó que su día empieza muy temprano. Se prepara un buen desayuno contundente a base de huevos y aguacate para tener energía, y luego se encierra nada más y nada menos que 2 horas y media en el gimnasio. Él mismo reconoció que es una exageración, pero lo hace sencillamente porque le apasiona. Nuestro héroe es una máquina imparable. Corre kilómetros,
practica boxeo con una ferocidad impresionante, se deja el alma en las durísimas clases de CrossFit, monta a caballo maravillosamente y le encanta el combate cuerpo a cuerpo. No olvidemos que es un experto espadachín, entrenado para su gran papel en Sandokan. Todo este esfuerzo titánico le ha llevado a superar los 100 kilos de peso de pura masa muscular. En una reciente charla con el diario 20 Minutos, nos abrió su corazón diciendo que esto es su filosofía de vida. Hace deporte desde niño, y mantenerse sano y en forma es la prioridad absoluta para su carrera. Pero ojo, que detrás de esos músculos también hay una cocina muy bien pensada. Proteínas, carbohidratos buenos y grasas saludables. Pero Can tiene una regla de oro que me encanta: todo lo que come tiene que ser sabroso y estar lleno de aromas. No soporta la comida sosa. Por eso le pone comino a todo, toma semillas de lino, ajo, magnesio, omega 3 y ginseng rojo para estar fuerte como un roble. Aunque, como cualquier mortal, cuando el cuerpo le pide un capricho dulce, su gran perdición y sus salvavidas son unas buenas tortitas de avena con plátano y nueces. Así que ya lo saben, chicas, tenemos Can Yaman para rato, más fuerte y sano que nunca. Que sigan ladrando los envidiosos mientras nosotras disfrutamos del paisaje. Y es que, si nos paramos a pensarlo fríamente, mis queridas amigas, lo que verdaderamente les molesta a esos señores que lo critican no son solo sus músculos de acero o su asombrosa belleza física. Lo que no pueden soportar es esa luz que desprende, ese carisma arrollador y, sobre todo, ese corazón de oro que tiene nuestro Can. Porque detrás de esa coraza de superhéroe invencible y de esa mirada penetrante que nos deja temblando, hay un hombre tremendamente sensible y solidario. No podemos olvidar su maravillosa labor caritativa con los niños, donde vuelca gran parte de su tiempo. ¿Acaso esos que le atacan en Internet dedican sus vidas a ayudar a los demás? Lo dudo muchísimo, chicas. Él es el paquete completo, guapo por fuera y aún más hermoso por dentro. Y eso, tristemente, genera muchísima rabia en los mediocres. Además, fijaos en el enorme respeto que nos está demostrando a todas sus seguidoras españolas. Aprender nuestro idioma con tanta dedicación, mudarse, esforzarse por rodar aquí y regalarnos su arte de cerca es algo verdaderamente histórico. Nosotras, que tenemos ya mucha vida vivida y sabemos calar a la gente con una sola mirada, sabemos perfectamente que Can es auténtico, que no hay dobleces ni falsedad en él. Por eso, desde este rinconcito, le mandamos toda nuestra fuerza y nuestro cariño incondicional. Que se haga todas las fotos en el ascensor que le dé la real gana, faltaría más. Que nosotras estaremos aquí, al pie del cañón, dándole a me gusta, defendiéndolo a capa y espada de los envidiosos, y aplaudiendo cada uno de sus triunfos como si fueran nuestros. Porque Can Yaman ya no es solo una estrella internacional de inmenso éxito, es parte de nuestra familia televisiva, es la alegría pura de nuestras tardes y el dueño indiscutible de nuestros corazones.